Hace 500.000 años, en Nibiru, ya hace mucho tiempo que habita una avanzada civilización, unos seres conocidos como los Anunnaki. Sobre Nibiru, en los textos se dice que durante su órbita elíptica que cruza el sistema solar, transcurre un tiempo alejado del Sol y otro ciclo en que se aproxima y se calienta con intensidad. Durante el periodo gélido, Nibiru era capaz de conservar el calor interno y hacer viable el curso de la vida. En los textos se describe a Nibiru como un planeta de exuberante vegetación, con abundantes lluvias y mucha fauna habitando ríos y mares. Cuando surgió la vida, los Anunnaki se dividían por clanes y progresivamente en tribus, hasta conformarse dos naciones, la nación del norte y la del sur, ambas enfrentadas en una guerra larga y feroz. El planeta estaba sumergido en una destrucción y desolación constante. Después se declaró una tregua y más tarde se hizo la paz. Que las naciones se unan, se dijeron los emisarios entre sí. Que haya un trono en Nibiru, un rey que reine sobre todos. Que haya un líder del norte o del sur elegido a suertes, un rey supremo ha de ser. El bando del norte salió elegido a suertes como el rey. Entonces, una reina del bando del sur se casó con él. Norte y sur por matrimonio se unieron. Este primer rey que gobernó Nibiru se llamaba An, el Celestial, quien decretó nuevas leyes y construyó una hermosa ciudad llamada Ágade, que significa unidad y que simbolizaba la unión entre norte y sur. Del rey An fue descendiendo un largo linaje real. El cuarto en reinar fue Anshargal, quien decretó unas leyes de sucesión que generaron gran escándalo y polémica por ser bastante confusas. Lo que Anshargal y su esposa decretaron fue que cada rey que gobernara tendría derecho a más de una mujer, es decir, concubinas. Luego debería elegir a una como primera esposa. Sin embargo, la sucesión del trono no recaería en el hijo primogénito, ni necesariamente el hijo de la primera esposa. Solamente tenía validez la llamada ley de la simiente. Según esta ley, por encima de esposas o concubinas o hijos primogénitos, lo que prevalecía verdaderamente era el lazo de sangre más estrecho, que por lo general venía dado por la unión entre dos hermanastros. Es decir, el rey se casaba con su hermanastra. Que en lo sucesivo, el hijo de una hermanastra, cuando quiera que nazca, por encima de todos los demás hijos, alcance la sucesión. Cuando llegó el séptimo reinado, a manos del rey Du-Uru, el planeta Nibiru empezaba a resentirse de unos trastornos que nadie comprendía. Los contrastes térmicos eran cada vez más acuciantes. En algunas regiones el calor era sofocante, en otras el frío diezmaba las cosechas y enfermaba a los pueblos. En Ágade, la ciudad del trono, se reunieron los máximos eruditos y sabios en todas las áreas para averiguar las causas del desastre. En la atmósfera se ha hecho una brecha. Ese fue su hallazgo. La atmósfera se había creado por las erupciones volcánicas. Su herida había tenido lugar por la disminución de erupciones. Mientras, la fertilidad en el palacio estaba ausente. El rey Du-Uru no concebía hijos y así se interrumpía la sucesión al trono por simiente. Un día, la esposa del rey encontró un bebé en la puerta del palacio y lo adoptaron. Le llamaron Lahma. Cuando creció, el rey le nombró heredero legal, con lo cual generó serias protestas entre los príncipes del consejo. Era la primera vez que se violaba la ley de la simiente, cediendo el trono a alguien ajeno al linaje real. Lahma ascendió al trono como el octavo rey de Nibiru, pero para entonces la civilización se estaba enfrentando a una lenta extinción debido al debilitamiento de su atmósfera. Las lluvias se negaban, los vientos soplaban más fuerte, las plagas en el campo eran mayores que nunca, en las tierras había una maldición, los pechos de las madres se secaron. El aire de Nibiru se había hecho más tenue, el escudo protector había disminuido. Los sabios reunidos aportaban distintas alternativas para sanar la atmósfera. Si estaba tan débilmente dañada, tanto los rayos cósmicos como los del Sol podían pronto aniquilarles a todos. Había que buscar una solución cuanto antes. Los remedios se debatían con avidez. Se consideraron formas de vendar la herida urgentemente. Se intentó un nuevo escudo que envolviera al planeta, pero todo lo que se lanzó hacia arriba cayó de vuelta al suelo.
Estaba claro que los gases de los volcanes contenían los elementos que conformaban la atmósfera de Nibiru, pero al haber disminuido no sabían cómo activar más erupciones. Que con invenciones se potencien nuevas erupciones, que los volcanes escupan de nuevo, decían los sabios. Pero el rey Lahma no actuaba, y el pueblo empezó a acusarle de ser pasivo e incapaz de tomar decisiones. Poco a poco la comida y el agua empezaron a escasear. En la corte real crecía la tensión entre los consejeros. Los príncipes presionaban al rey para que tomara una decisión, pero Lahma ignoraba sus quejas y súplicas y solo se refugiaba en las débiles palabras de su asustada esposa. Supliquemos al gran creador de todo. Suplicar, no actuar, es la única esperanza. Mientras el rey rezaba asustado sin querer afrontar la situación, en el palacio ya se estaba gestando un golpe de estado para destronar al rey. Un príncipe llamado Alalu fue el instigador y el primero en alzar las armas contra el rey. «Que Lahma ya no sea más el rey», gritó. «Que la decisión sustituya a la vacilación». Los príncipes hicieron caso a sus palabras. Las puertas del palacio abrieron con violencia. A la sala del trono, como aguas en avalancha, llegaron. El rey escapó a la torre del palacio. Alalu fue en su persecución. En la torre hubo lucha. Lahma cayó muerto. Entonces Alalu se sentó en el trono y sin derecho ni consejo se proclamó rey. Mientras para algunos Alalu era un héroe, para otros era solo un asesino. ¿Con qué derecho este príncipe había matado al rey para luego proclamarse heredero legal? Alalu fue convocado ante los 7 que juzgan. Ante el tribunal declaró lo siguiente: «Del rey Anshargal desciendo, de una concubina mi antepasado le nació a él. Alam era su nombre. Alam fue el primogénito, a él le pertenecía el trono. Por una confabulación, la reina dejó a un lado sus derechos. La ley de la simiente de la nada se inventó para que su hijo obtuviera la realeza, y Alam se le privara de ella. Por descendencia soy el continuador de las generaciones de Alam. La semilla de Anshargal está dentro de mí». El consejo revisó minuciosamente los anales reales de la Casa de Registros. Comprobaron que efectivamente, después de Anshargal, la ley de sucesión fue cambiada por la ley de la simiente. De este modo, el hijo del rey Anshargal, llamado Alam, no pudo reinar aún siendo el primogénito, y ascendió al trono el hijo de Kishargal, por ser esta la hermanastra del rey. Después de que Duru no concibiera hijos y cediera el trono al niño adoptado, Lahma, la ley de la simiente quedaba interrumpida. Por ello, Alalu era por ley el descendiente más directo para reinar. Todos estuvieron de acuerdo y le nombraron rey. Pero Alalu ni siquiera tuvo tiempo para saborear ese dulce momento, cuando se alzó en pie un joven príncipe, reclamando el trono. Decía llamarse Anu, por ser antepasado de An, el primer rey que gobernó Nibiru. Hubo una exclamación. Aquellas palabras levantaron una gran expectación. Anu afirmaba ser descendiente del tercer hijo del gran rey An, y por lo tanto procedía de una simiente más pura. Cuando informaron a Alalu, este se plantó delante de Anu y le abrazó, diciéndole: «Aunque de diferente descendencia, de un único antepasado descendemos ambos. Vivamos en paz, juntos devolveremos la abundancia a Nibiru. Déjame conservar el trono, conserva tú la sucesión». Alalu pidió a Anu que un hijo suyo se casara con su hija para así unificar la sucesión. Anu aceptó el trato y así se inscribió en los anales reales. Conservando pues Alalu su reino, se propuso actuar con inmediatez para reparar la atmósfera dañada de Nibiru. Para ese fin, los sabios le aconsejaron que solo un metal podía molerse hasta el polvo más fino para dejarlo suspendido en la estratosfera y crear así una barrera protectora para su atmósfera. Solo el oro reunía las propiedades idóneas para ese fin.
El problema es que no había apenas oro en Nibiru. Los científicos habían detectado grandes cantidades en el cinturón de asteroides del sistema solar. Ellos lo llamaban el brazalete repujado. Que se construyan naves celestiales para buscar oro en el brazalete repujado y sea traído hacia Nibiru. Alalu era un rey impulsivo y valiente, aunque la orden que había ejecutado no dio ningún fruto. Todas las naves enviadas hacia el cinturón de asteroides para capturar el oro fueron destruidas por impactos y ninguna regresó. Entonces, Alalu, sin esperar, puso en práctica un plan B: activar a los volcanes para que sus erupciones repararan la atmósfera. Se armaron carros celestes con las armas de terror. Con proyectiles de terror golpearon a los volcanes desde los cielos. Las montañas se balancearon mientras grandes resplandores estallaban con estruendo, pero las lluvias se negaban a caer y los vientos soplaban con más fuerza. Las erupciones de los volcanes no aumentaban, no sanaba la brecha en la atmósfera. El pueblo de Nibiru dejó de venerar a su rey. En vez de alivio, había traído miseria. Pero después de 9 años, Alalu seguía en el trono, hasta que Anu se cansó de esperar y desafió a Alalu en combate, mano a mano, como era tradición con los cuerpos desnudos. Vencería a aquel que quedara en pie. Forcejearon entre sí en la plaza pública. Las jambas de las puertas temblaron y las paredes se remecieron. Alalu hincó la rodilla. Al suelo cayó sobre su pecho. Alalu fue derrotado en combate. Por aclamación, Anu fue proclamado rey. Entonces, en medio de la agitación de las masas, Alalu se escabulló sigilosamente, por miedo a terminar muerto como Lahma. Pensó que Anu vendría a por él. Alalu se dirigió hacia el lugar de los carros celestiales y se subió en uno, cerró la puertezuela y ocupó el asiento del comandante. En los textos se dice que Alalu encendió un dispositivo llamado Lo que muestra el camino, y una gran cámara se llenó con un aura azulada, lo que hoy en día podría interpretarse como una especie de pantalla con sistema de rutas, algo parecido a un GPS o un mapa estelar. Levantó las piedras de fuego. El zumbido de estas, como la música, era cautivador. Avivó el gran quebrantador del carro. Arrojaba un resplandor rojizo. Sin percatarse nadie de ello, Alalu escapó de Nibiru en la nave celestial. Hacia la nívea tierra puso rumbo a Alalu. Por un secreto del principio, eligió su destino. Alalu se disponía a escapar de Nibiru por miedo a represalias y presa del disgusto por haber sido destronado, pero embarcaba rumbo al planeta Tierra porque solo ahí tendría una última oportunidad para recuperar el trono. Si encontraba oro en la Tierra en grandes cantidades, salvaría el destino de Nibiru, se convertiría en un héroe para la eternidad y volvería a reinar. Pero ¿cómo sabía Alalu que en la Tierra había oro? La respuesta se hallaba en el cinturón de asteroides. Varias sondas habían revelado la presencia de grandes cantidades de oro entre esas rocas que habían pertenecido al antiguo planeta Tiamat, el astro acuoso que Nibiru había partido en 2 mitades, y ahora la Tierra era todo lo que había quedado de él. La gran aventura estaba a punto de empezar. En los textos sumerios se describe el viaje de Alalu desde Nibiru hacia la Tierra.
revelando detalles muy interesantes del recorrido por el sistema solar, describiendo planeta por planeta con un grado de precisión que no deja lugar a dudas de que realmente hace miles de años esta raza extraterrestre estuvo en la Tierra y dejó constancia escrita de su historia. Cuando Alalu alcanzó Neptuno, los textos lo describen así: azul como las aguas puras era su color. Y de Urano se dice: como el doble de su esposa, por un verde azulado se distinguía a An. Cuando Alalu alcanza Saturno, los textos describen incluso su fuerza gravitatoria. Acelerando el carro, Alalu pudo vencer la insidiosa atracción de Anshar. Con anillos brillantes de fascinantes colores hechizaba el carro. Más reveladora resulta la descripción que hacen de Júpiter. Era un monstruo gigante. Tormentas de remolinos oscurecían su rostro y movían manchas de colores de un lado a otro. Los textos incluso citan los satélites de Júpiter. Un hueste innumerable, unos rápidos, otros lentos, circundaban al dios celestial. Cuando Alalu alcanza el cinturón de asteroides, se describe una batalla celeste para sobrevivir. Las siniestras rocas cargaron contra el carro. Alalu soltó un proyectil portador de muerte hacia ellas, y después otro y otro. Las armas de terror arrojó. Como por hechizo, el brazalete repujado le abrió una puerta al rey. Alalu pudo ver los cielos con claridad. Entonces apareció por fin el llamado Ki, el séptimo planeta. Alalu dirigió hacia abajo el rayo que penetra, para detectar las interioridades de la Tierra. «¡Lo he conseguido!», gritó. Alalu había detectado oro en grandes cantidades, no solo bajo la Tierra, sino también bajo las profundidades marinas. Entonces ya no había dudas. Alalu se disponía a aterrizar su nave en la Tierra, pero la tecnología de los Anunnaki no les permitía, al menos en ese momento, de tomar tierra gradualmente. En los textos se describe que cuando los carruajes de los dioses se disponían a abandonar un planeta, daban vueltas a su alrededor para impulsarse a través del campo gravitatorio, y cuando deseaban aterrizar hacían lo mismo, daban vueltas para desacelerarse. Se describe el aterrizaje de Alalu en la Tierra como un impacto violento y ruidoso, un choque atronador. Antes de salir, extendió un palo desde el carro. Con un probador estaba equipado. El probador respiró el aire del planeta, indicó su compatibilidad. Entonces salió y llenó sus pulmones. El aire era compatible. Cuando salió de la nave, Alalu se puso un casco de águila y un traje de pez. Se sorprendió al ver la espesa vegetación del entorno y las frías aguas pantanosas que lo envolvían. Sintió miedo, el terror de la soledad de sentirse exiliado en un planeta extraño. Pero pronto se vio sorprendido por un resplandor amenazante. La luz del amanecer era cegadora, le abrumaban los rayos del sol. Regresó al carro y se colocó una máscara para cubrir sus ojos. Acto seguido se puso al borde de una ciénaga e introdujo el tomador de muestras bajo las turbias aguas, pero los datos indicaban que el agua no era potable. Entonces, nervioso, se internó en lo profundo de un bosque, en donde comió de jugosos frutos que colgaban de los árboles, y finalmente sumergió de nuevo el tomador de muestras en un lago. Allí por fin dio señales de que el agua era compatible. El aire era puro, los frutos deliciosos, el agua potable. Ya solo faltaba encontrar oro para considerar un éxito la misión. En un pantano introdujo el probador. Este indicaba el contenido del agua con símbolos y números, desvelaba sus hallazgos, y después el latido del corazón de Alalu se detuvo. «Hay oro en las aguas», estaba diciendo el probador. Eufórico, entró en la nave y levantó el hablador de palabras para llevar las palabras a Nibiru. Las palabras del gran Alalu hacia Anu en Nibiru se dirigen. «En otro mundo estoy. He encontrado el oro de la salvación. La suerte de Nibiru está en mis manos. Debes escuchar mis condiciones». Anu y toda la corte real no daban crédito al comunicado. Algunos creían que Alalu había muerto, otros que se había escondido en alguna remota región de Nibiru. El rey Anu le saludó, alegrándose de que se encontrara en buen estado. Esperaba impaciente más noticias. Alalu no tardó en responder. «Si vuestro salvador he de ser, que el consejo me nombre rey para sustituir a Anu en el trono». Una gran consternación afligió a Consejo. Alterar la realeza era un asunto grave, y más aún
cuando se sospechaba que Alalu disponía de armas de terror en su carro celeste. Era una amenaza para Anu y el Consejo, pero al mismo tiempo, Alalu podía ser la salvación de su planeta. Se reunieron los ancianos más sabios y empezaron a debatirse, pero en plena asamblea, un joven príncipe tomó la palabra, su nombre, Enlil, hijo del rey Anu. Alalu no puede hablar de condiciones. Perdió el trono en combate singular. Si es cierto que ha encontrado oro en la tierra, hacen falta pruebas de ello. Alalu no tardó en ofrecérselas. Del probador sacó el cristal de sus entrañas, del tomador de muestras sacó su corazón de cristal, insertó los cristales en el hablador, para transmitir todos los hallazgos. Ahora que se han entregado las pruebas, declaradme rey, inclinaos ante mis órdenes. El terror se adueñó del palacio. Entonces, otro hijo del rey Anu se levantó para hablar. Su nombre, Ea, aquel cuyo hogar es el agua. Dejadme ser el emisario de Anu ante Alalu. Dejadme ser el que dé soporte a los descubrimientos de Alalu. Dejad que vaya en viaje a la tierra en un carro. Dejad que obtenga de las aguas el precioso oro. Annivirus enviará de vuelta. Anu y todo el consejo escuchó admirado las sabias palabras de Ea y aprobaron su propuesta. Además, Anu acordó que si Alalu y su hijo Ea encontraban oro, aceptaría enfrentarse en combate contra Alalu por segunda vez para disputarse el trono. Ea preparó el viaje durante muchos años. Le ofrecieron el carro más grande para la misión. Dentro le acompañarían 50 Anunnakis más, incluyendo el comandante de la nave, llamado Anzu, aquel que conoce los cielos. Una gran multitud se congregó en el momento de la partida. Anu bendijo a su hijo y pronunció estas palabras: Mi hijo, el primogénito, un largo viaje has emprendido para ponerte en peligro por todos nosotros. Que tu éxito destierre de Nibiru la calamidad. Ve y vuelve con vida. Su hermanastro Enlil le abrazó con fuerza y le bendijo deseando su regreso algún día. En los textos se dice que Ea y su comandante Anzu cruzaron el sistema solar rumbo a la Tierra, pero cuando atravesaron el cinturón de asteroides, utilizaron un extraño método para repeler las rocas. Técnicamente desconocemos su significado, pero se describe una especie de propulsor de agua que proyectaba un extraño líquido que desviaba las rocas y la nave podía avanzar sin peligro de colisión. En un momento dado, Ea cae en la cuenta de que el depósito de agua se ha terminado, de modo que para llegar a la Tierra deben repostarlo, y lo hacen aterrizando en Marte. Una vez ahí, los héroes extendieron lo que aspira agua, las entrañas del carro se llenaron con las aguas de un lago. Se describe a Marte como un planeta con cimas nevadas y grandes lagos. Su aire podía respirarse y sus aguas beberse. Cuando por fin se aproximaron a la Tierra, Anzu gritó: El carro debe frenarse o perecerá en la gruesa atmósfera de la Tierra, con lo cual Ea le ordenó: haz círculos para frenar alrededor del compañero de la Tierra, la Luna. Entonces el carro celeste circundó la Luna, hasta que empezó a frenarse y entonces se dirigió hacia la Tierra. La red de atracción de la Tierra es demasiado poderosa para descender en tierra seca, dijo Anzu, de modo que Ea le ordenó que descendiera sobre el océano. La nave flotó como un barco y se deslizó hasta llegar hacia una zona pantanosa. En el hablador se escuchó una voz: «Sed bienvenidos a la Tierra», estaba diciendo Alalu. Siguiendo sus instrucciones, Ea, Anzu y el resto de la tripulación se vistieron con trajes de pez y se sumergieron en las aguas hasta que por fin vislumbraron la nave de Alalu y a este que les estaba saludando con los brazos extendidos. Ea salió del agua y Alalu llegó corriendo hasta él y le abrazó con fuerza y le dijo: «Bienvenido a un planeta diferente». Alalu se erigió como el comandante de la Tierra y les dio la bienvenida a todos. Pero los recién llegados se asustaron al ver la puesta del sol. Alalu les tranquilizó: «Solo marca el fin de un día en la Tierra. Echaos para un breve descanso. Una noche en la Tierra es más corta de lo que podáis imaginar. El sol pronto hará su aparición.
Pero en esa primera noche en la Tierra nadie pudo dormir, aterrorizados por aquella oscuridad. Cuando salió el sol, todos se relajaron y se sintieron aliviados. Pero no hubo descanso para nadie, había mucho por hacer. Ea ordenó construir campamentos, edificando casas con ladrillos de arcilla. A un ser llamado Enkimdu le encomendó que elaborara una frontera frente a los pantanos, un lugar donde reunir las aguas que llovían del cielo. Así se separaron las aguas de debajo de las aguas de arriba. Se separaron las aguas de los cenagales de las aguas dulces. El visir de Ea, llamado Isimut, se encargó de edificar, seleccionar y etiquetar las plantas y frutas que iban descubriendo. En el quinto día, Ea ordenó construir un barco de juncos para valorar la extensión de los pantanos. Hizo construir redes y trampas para pescar las distintas especies acuáticas que pululaban esas zonas y estudiarlas. Hizo lo mismo para cazar aves y así proveerse de alimento. En el sexto día, Ea le asignó a Enursak la tarea de distinguir lo que se arrastra por el suelo de lo que camina sobre pies. Pronto descubrieron animales feroces de los que tuvieron que protegerse, levantando una valla de protección alrededor del campamento. Cuando llegó el séptimo día, Ea congregó a todos los héroes y les dijo: «Hemos emprendido un viaje peligroso desde Nibiru hasta el séptimo planeta. Muchas cosas buenas hemos conseguido. Hemos establecido un campamento. Que este día sea de descanso a partir de ahora. El séptimo día será siempre de descanso». Desde entonces, el sábado se convirtió en el primer día de descanso semanal. Que a partir de ahora se le llame a este lugar Eridu. Hogar en la lejanía será su significado. Que se mantenga una promesa, que Alalu sea declarado comandante de Eridu. Después de que Alalu cometiera la atrocidad de arrancarle los genitales al gran soberano Anu, se generó una fuerte disputa entre Enlil y Enki sobre cuál había de ser su destino final. Nadie dudaba de que la muerte se cerniría sobre él sin compasión, por haber ingerido el semen corrosivo que acabaría destrozando sus órganos internos como un ácido. Los primeros síntomas empezaron a manifestarse. En sus entrañas, la hombría de Anu era como una carga. Sus entrañas se habían impregnado con el semen de Anu. Como una hembra en el parto, el vientre se le estaba hinchando. Mientras Alalu empezaba a convulsionarse por la agonía, Enlil exigía una y otra vez aplicarle el castigo capital. Pero Enki no quería que Alalu tuviera que sufrir doblemente, y mucho menos que fuera recordado con la humillación de haber sido ejecutado bajo esas condiciones. Alalu fue llevado hacia Eridu. Ahí, en mitad de una plaza, se celebraría un juicio que decidiría su castigo ante los dioses. En la plaza de Eridu, los héroes se reunieron en asamblea para presenciar el juicio de Alalu. Para los 7 que juzgan se pusieron 7 asientos. Para Anu presidiendo se preparó el asiento más alto. A su derecha se sentó Enki. Enlil se sentó a la izquierda de Anu. El atormentado Alalu escuchó las acusaciones del furioso Enlil. Habiendo sido vencido, Alalu perpetró un abominable crimen. La hombría de Anu mordió y se tragó. La muerte es el castigo. Entonces,
Alalu admitió su delito, pero intentó defender hasta el último momento cuáles habían sido sus motivaciones. Yo, Alalu, descubrí en un planeta extraño la salvación de Nibiru. Se me prometió que volvería a Nibiru para reponerme en justicia en el trono. Después vino Ea a la Tierra, el que por compromiso fue designado el siguiente para reinar en Nibiru. Después vino Enlil, reivindicando para sí la sucesión de Anu. Después vino Anu, a suertes engañó a Ea. Enki, el señor de la Tierra, fue proclamado para ser el señor de la Tierra, no de Nibiru. Después se le concedió a Enlil el mando. Al distante Apsu fue relegado Enki. De todo esto se dolía mi corazón. El pecho me ardía de vergüenza y furia. Después Anu puso su pie sobre mi pecho. Sobre mi dolido corazón estaba pisando. Entonces Anu interrumpió la confesión. Por la simiente real y por la ley, en justa lucha gané el trono. Mi hombría mordiste y tragaste, para interrumpir mi linaje. Todos los líderes sentenciaron a muerte a Alalu, con gritos e indignación. Tan solo Enki se mantuvo cauto y exigió piedad. También el piloto Anzu se unió a Enki pidiendo tan solo que lo encarcelaran hasta su momento final. Pero la decisión final solo vendría de la mano de Anu, pues ahora, además de ser víctima de Alalu, también sería su verdugo. Cuando dictó sentencia, todos enmudecieron. Morir en el exilio, que esa sea la sentencia, dijo Anu. Sorprendidos, los jueces se miraron unos a otros. No entendían lo que Anu estaba diciendo. Ni en la tierra ni en Nibiru será el exilio, dijo Anu. Lo que Anu propuso fue llevar a Alalu hacia Marte y abandonarlo a su suerte en sus áridas tierras. ¿Pero por qué Marte? Aquel no había sido un destino elegido caprichosamente. Anu pensó en Marte porque entraba en sus planes levantar una gran base marciana, una estación de paso para recibir los embarques de oro de la Tierra. Anu ordenó que la nave que le regresaría a Nibiru se detendría antes en Marte para abandonar allí a Alalu. Solo, en un planeta extraño, exiliado estará, para que cuente por sí mismo sus días hasta su último día. Pero cuando la nave llegó a Marte y desterraron a Alalu, ocurrió un suceso inesperado por todos. El piloto Anzu se ofreció voluntario para permanecer allí y asistir al enfermo Alalu hasta el momento de su muerte. De este modo, le ofrecería su apoyo para hacer más llevadero aquel terrible final. Anu no solo lo aceptó, sino que se sintió tan conmovido por aquel gesto que le prestó alimentos para que sobreviviera hasta el momento en que vendrían a recogerle. La promesa que le hizo Anu a Anzu fue que, cuando regresaran a por él, construirían la estación de paso y le nombrarían comandante en jefe de dicha base operativa. Desde la Tierra, enviaron una solicitud de ayuda hacia Nibiru. Los Anunnaki que habían colonizado la Tierra sufrían trastornos de todo tipo, debido a que los giros de la Tierra eran demasiado rápidos como para adaptarse tan rápidamente a sus ciclos. Sentían fuertes jaquecas y se quejaban de la pésima calidad de los alimentos. Enlil pidió ayuda médica y asistencia para los enfermos. El propio Enlil se sentía sofocado por el fuerte calor que azotaba las tierras del Edim, razón por la cual solía acudir a zonas montañosas y frescas para recuperarse. Desde Nibiru partió una nave con 50 Anunnakis más. Esta vez, la tripulación estaba compuesta por enfermeras que portaban medicamentos, alimentos y semillas para plantar árboles frutales. La nave estaba comandada por la oficial médico en jefe de la misión, Ninma, la Dama Elevada, o también conocida como Ninhursag, la hermanastra de Enki y Enlil. Mientras la nave de Ninhursag se dirigía hacia la Tierra, se recibió una señal de socorro procedente de Marte. Supusieron que se trataba de Anzu, que pedía ayuda, probablemente debido a la falta de alimento, pues aún seguía en Marte desde el destierro de Alalu. Cuando aterrizaron, encontraron el cuerpo desvalido de Anzu, postrado en una arenosa región marciana, completamente desnutrido y sin signos vitales. Anzu estaba literalmente sin vida, pero Ninhursag, experta en reanimación, le aplicó un remedio para recuperarle. Sacó el pulsador de su bolsa, lo dirigió sobre el latido del corazón de Anzu. Sacó el emisor de su bolsa, dirigió sobre el cuerpo de Anzu las emisiones dadoras de vida de sus cristales.
60 veces dirigió Ninma el pulsador, 60 veces dirigió el emisor. En la 60ª ocasión, Anzu abrió los ojos, movió los labios. Con mucho cuidado, Ninma derramó agua de vida sobre su rostro. Los Anunnaki eran expertos eruditos en biomedicina y reanimación. Este tipo de milagros médicos eran conocidos en la antigüedad como dones divinos que permitían la resurrección de los muertos, un conocimiento que solo Enki y unos pocos conocían, y que lograron prodigarse especialmente en el antiguo Egipto. Cuando Anzu recuperó el aliento, le contó a Ninhursag cuál había sido el destino final de Alalu. Trastornado, describió una muerte espantosa. Les contó que poco después de haberles abandonado en Marte, Alalu empezó a sufrir unos horribles dolores, contra los cuales no podía hacer nada para ayudarle. Mientras aquel ácido le estaba disolviendo por dentro, Alalu gritaba entre convulsiones mientras vomitaba restos de intestinos. En la gran roca encontré una cueva. Dentro de ella oculté el cadáver de Alalu. Cubrí su entrada con piedras. Así les dijo Anzu. Ellos lo siguieron hasta la roca, quitaron las piedras, entraron en la cueva. Dentro encontraron lo que quedaba de Alalu. El que una vez fuera rey de Nibiru yacía ahora en una cueva, convertido en una pila de huesos. Entonces, Anzu pidió que antes de irse levantaran un monumento en honor al que había sido un día rey de Nibiru. Cubrieron la entrada de la cueva con piedras. Sobre la gran montaña rocosa tallaron con rayos la imagen de Alalu. Le mostraban llevando un casco de águila. Dejaron el rostro descubierto. Que la imagen de Alalu mire para siempre hacia el Nibiru que gobernó, hacia la tierra cuyo oro descubrió. Al cabo de poco llegaron 20 Anunnakis más. Eran los Ishiji, que a partir de ese momento trabajarían en la construcción de una estación de paso. Y Anu, cumpliendo su promesa, nombró a Anzu comandante supremo para dirigir aquel proyecto. La gran incógnita de este relato reside precisamente en el supuesto rostro grabado en piedra de Alalu. Según Zecharia Sitchin, la famosa cara marciana que en 1976 la sonda Viking mostró de la región de Cidonia, pertenece indudablemente al rostro de Alalu. La cara marciana está situada sobre una enorme masa de piedra de unos 3 kilómetros de largo por 1,5 de ancho. Cuando salió a la luz pública, la NASA desmintió cualquier posibilidad de que fuera artificial, pero son muchos los expertos que no opinan lo mismo. Se han realizado muchos estudios sobre la cara de Cidonia, especialmente los efectuados por los informáticos Vincent Di Pietro y Gregory Molenar, del Centro de Vuelo Espacial de Goddard. Estos descubrieron que la cara marciana presentaba simetría bilateral, mostraba ojos, nariz y boca con labios, e incluso mostraba un casco cubriendo la cabeza. Lo que hicieron fue contrastar dos imágenes de la misma cara con diferentes ángulos de iluminación, llegando a la conclusión de que mostraban las mismas características de simetría bilateral, y dando por hecho que no obedecía, como aseguraba la NASA, a ningún efecto óptico causado por un juego de luces y sombras. Más inquietante aún resulta descubrir que no lejos de esa cara aparece una zona plagada de lo que parecen restos de una metrópolis en ruinas, conocida como el Cuadrángulo de Elysium, con varias formaciones piramidales y objetos poliédricos que, según el investigador Richard Hoagland, se ubican siguiendo un patrón rectilíneo. Este autor asegura que, indudablemente, esa ciudad pertenece a los restos de una antigua civilización que colonizó Marte hace